Quería comentar de forma general qué es un autómata, y en realidad no es que exista una definición formal completa. Sin embargo, yo me atrevería a decir que es una máquina conceptual que está en capacidad de procesar básicamente cadenas. Existen una serie de técnicas en detalle ya que permiten hacer esto. Sin embargo, nosotros vamos a considerar al autómata como un elemento bastante general que en términos generales puede procesar cadenas de texto. Las aplicaciones en realidad de estos autómatas son muchas. Nosotros nos vamos a limitar a analizar un par de aplicaciones que diríamos son las más importantes. Inicialmente se utilizan como reconocedores del lenguaje. ¿Qué es un reconocedor del lenguaje? Bueno, aquí hay mucho que hablar. Por ejemplo, ustedes habrán en algún momento utilizado un lenguaje de programación, sea Java, sea .NET, sea C, cualquier lenguaje de programación. En algún momento habrán utilizado y en algún momento tuvieron que compilar los programas fuente que desarrollaron. Bueno, el proceso de compilación en realidad tiene algunas fases. Una de ellas es el análisis léxico, y una de las partes o componentes del análisis léxico es el reconocimiento del lenguaje, que forma parte de los programas fuente que se están desarrollando. En términos generales, esa sería la aplicación de lo más importante que podría haber. Adicionalmente, se puede utilizar para comparar cadenas. Quiero dar un ejemplo básico de la utilización de los autómatas. Todos hemos utilizado Word o algún procesador de texto. Tal vez han buscado la opción de buscar en un navegador de Internet, en el Internet Explorer, en el Mozilla. Si ustedes van a la opción buscar, pueden buscar una cadena dentro de un texto. Pues también se utilizan ahí estos elementos del reconocimiento denominados autómatas. En Word también existe la opción de buscar y reemplazar, pues también se utilizan ahí. Nada más por comentarles de forma general los elementos más conocidos o las aplicaciones más conocidas de los autómatas y en general máquinas de reconocimiento. Entrando un poquito ya más en materia, nos tocaría hablar de los alfabetos. Los alfabetos no son otra cosa que una agrupación de símbolos que cumplen determinadas características. Por ejemplo, nosotros tenemos el alfabeto más conocido, que es el alfabeto castellano, que es el que utilizamos y está compuesto por 26 símbolos, A, B, C, D, hasta llegar a la Z. Ese es el ejemplo más claro del alfabeto, sin embargo, no es el único. Nosotros podemos crear tantos alfabetos necesitemos en función de las necesidades. Es más, los lenguajes de programación no son otra cosa que un conjunto de palabras, y esas palabras están formadas en base a alfabetos. Entonces, lo que podríamos decir respecto a esto es que un alfabeto es un conjunto de símbolos sobre el que se puede generar cadenas y posteriormente lenguajes. Bien, otro elemento muy importante dentro de la terminología, dentro de la jerga de los lenguajes formales y de los autómatas, es la palabra o las cadenas. Nosotros vamos a emplearlas como sinónimos a estos dos términos. En otras palabras, palabra es lo mismo que cadena. Y vamos a asumir que una cadena o una palabra es una concatenación de símbolos basados en un alfabeto. Eso significa que la palabra debe estar compuesta por símbolos todos del mismo alfabeto. Un ejemplo, estoy presentando acá en la tercera línea la palabra casa. Está compuesta por el símbolo C, el símbolo A, el símbolo S y nuevamente el símbolo A. Como ustedes pueden ver, cada uno de esos símbolos que están formando esta palabra pertenecen a un alfabeto. Otro término importante dentro del léxico de los autómatas es el lenguaje. Un lenguaje no es otra cosa que un conjunto de palabras que se formaron sobre un alfabeto, lo que ya veníamos diciendo. Un ejemplo clarísimo de esto es el alfabeto castellano. En el alfabeto castellano encontramos un sinnúmero de palabras con las que podemos formar a su vez oraciones. Una palabra, casa. Otra palabra que se me viene a la mente en este momento, auto. Otra palabra, universidad. Sin embargo, en un lenguaje siempre van a haber restricciones, van a haber palabras que no forman parte del alfabeto. ¿Qué sé yo? Una palabra que esté compuesta por unos cuantos símbolos, por ejemplo la palabra o la cadena que esté compuesta por 3 letras A, no significa nada, no pertenece al alfabeto castellano, o es una palabra que no tiene ningún significado para nosotros. Esas son las restricciones que pueden tener los lenguajes. Noten el caso de este ejemplo, el de la cadena que tiene 3 letras A.
está formado sobre un alfabeto porque está compuesto por símbolos que pertenecen al alfabeto. Sin embargo, no tiene sentido, no es una palabra que forma parte de nuestro lenguaje.